Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que recibió el título de Señor. El reconocimiento póstumo le otorgó el autor del evangelio atribuido a Lucas, donde el personaje Galileo, antes de su nacimiento, es identificado como un ser divino y soberano. Lucas capítulo 1, versículos 41 al 43 dice lo siguiente. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? En la Biblia hebrea, el término Señor significa propietario, amo o dueño, acuñado en un ambiente donde la esclavitud era legitimada y normalizada por el Dios Yahvé. La huella digital del Dios esclavista está en las leyes, decretos y ordenanzas que le atribuyen los sacerdotes judaítas. Así, en la leyenda fundacional de la nación hebrea, el Dios Yahvé visitó a su pueblo esclavizado en Egipto, le liberó y le convirtió en esclavo suyo. Con ese mismo concepto de propietario, amo o dueño, en la Biblia cristiana el título de Señor se le otorga a Jesús en los Evangelios, o mejor dicho, al Jesús de los Evangelios, al Cristo de Pablo y al Dios no conocido del Nuevo Testamento. Son tres personajes o actores diferentes que no armonizan entre sí. Una triada que la Iglesia imperial fusionó en una trinidad artificial y dogmática y adoptada por las iglesias hijas que se desprendieron de ella, la protestante y la evangélica. En la narrativa de Lucas vemos un encuentro entre María y Elizabeth. María, embarazada por su propio Dios Yahvé a través de su espíritu nada santo sino adúltero, considerando que su seguidora María ya estaba desposada con José. Mientras que Elizabeth, embarazada de su esposo Zacarías, daría a luz a Juan el Bautista, el heraldo del nuevo Señor de Israel. Según el relato, cuando María saludó a Elizabeth, la criatura saltó en su vientre y ella fue llena del Espíritu Santo. Aquí es importante destacar las afirmaciones de Jesús sobre este espíritu, un espíritu que embaraza a una mujer y que hace que un feto salte en el útero de la madre. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 17, habla Jesús diciendo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu que embarazó a su madre María, que llenó a su tía Elizabeth, ese mismo Espíritu que fue testigo en el día de su bautizo, ese Espíritu también estaba morando en el interior de sus apóstoles. Sin embargo, en ese mismo discurso, Jesús afirmó otra cosa. Juan capítulo 14, versículo 26, decía Jesús que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El nuevo Señor de Israel, Jesús el Galileo, primero les dijo que el Espíritu ya estaba con ellos y ahora les dice que el Espíritu será enviado por su Padre, porque no está con ellos ni le conocen. Por tanto, es una promesa que se cumpliría en el futuro. Pero después del mito de la resurrección, es Jesús quien ejecuta la tarea de su Dios Padre. Juan capítulo 20, versículos 21 al 22, dice el evangelista, que entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo,
recibid el Espíritu Santo. En la mitología cristiana, el Señor de la nación de Israel actúa como un Dios soberano, que con un soplo entrega el Espíritu Santo a sus apóstoles sin esperar que lo hiciera su Dios Padre, como les había prometido. El autor del Evangelio de Juan le dejó muy mal parado al Señor de Israel, Jesús el Galileo, y también al Espíritu del Dios no conocido. Y a pesar de estas y tantas otras discrepancias generadas por sus creadores, ambas figuras fueron divinizadas por la Iglesia romana. Con esta imagen más clara de los protagonistas que intervienen en la narrativa de Lucas, observamos que Elizabeth alaba a la madre de su señor o dueño o amo o propietario, ensalza a la madre del nonato Jesús el Galileo al reconocer que no es una cualquiera, sino que es nada más y nada menos que la madre del nuevo Señor de la nación de Israel. El halago de Elizabeth enterneció tanto a María que humildemente reconoció la gracia recibida del Dios que se posó sobre ella en forma de paloma, del mismo modo que el dios Zeus de la mitología griega, tomando forma de cisne, copuló con la reina de Esparta. Lucas 1:46 al 48, dice el evangelista, dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Pero por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Según la leyenda del Éxodo, el dios Yahvé es una divinidad esclavista que adquirió de Egipto para su pueblo y lo convirtió en esclavo suyo. Este concepto está presente en la Biblia hebrea y en la cristiana, y aquí María se ve a sí misma como una esclava del dios Yahvé. Esta es la paradoja del judaísmo y del cristianismo, en que un adepto supuestamente es liberado de la esclavitud de otros dioses y se convierte en el esclavo del Dios Salvador. En el caso de los israelitas, son esclavos del Dios Yahvé, mientras que el pueblo cristiano es esclavo del Cristo diseñado por Saulo de Tarso. Así que doña María, según Lucas, es la esclava elegida por su amo Yahvé para engendrar a su hijo unigénito, el nuevo Señor de Israel. El ego de la esclava de Yahvé se infló enormemente, y no es para menos, ya que es la elegida de Yahvé, escogida para traer al mundo al libertador de Israel del yugo romano. De modo que afirmó confiadamente que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Esta aspiración de doña María fue anulada y corregida por su propio Hijo Jesús. Lucas 11, 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La fanática admiradora de María, creyendo que Jesús amaba a su madre, exaltó a la dama de Yahvé, a la madre del semidios, del híbrido divino humano de la mitología cristiana. Pero se topó con el hijo ingrato de la Sagrada Familia, quien ignoró a la madre que le parió y elevó la figura del padre que lo engendró. En otro relato, Lucas con su pluma hizo descender del cielo a otro personaje mitológico para que confirme que Jesús el Galileo es el nuevo Señor de Israel. Lucas 2, 10 y 11 dice lo siguiente, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas está reescribiendo la leyenda hebrea, donde Yahvé es el Señor o dueño de la nación redimida de la esclavitud de Egipto, pero que ahora su Hijo Jesús es el Señor o propietario de la nación redimida de la esclavitud del pecado. Por eso el Galileo se veía a sí mismo como el Señor de Israel, según relata Marcos 5, 19 y 20. Pero no se lo concedió, sino que le dijo,
vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Después de quedar libre el endemoniado gadareno, en un acto de gratitud y dependencia, decidió acompañar a su benefactor en su peregrinaje. Pero Jesús se opuso y le ordenó que fuera a contar a sus familiares que el Señor se compadeció de él y le sanó. Pero ¿quién es ese Señor? Sin duda es Jesús el Galileo, porque el gadareno contó lo que Jesús había hecho. Esto es interesante porque no dijo lo hizo el Padre, Dios Padre o el Espíritu Santo, sino lo que Jesús había hecho. En este texto, Marcos hace que Jesús se vea a sí mismo como el Señor, propietario, dueño o amo de Israel. De modo que los que interactúan con él en los evangelios, por la pluma de los escritores, reconocen que el Galileo es el Señor de Israel, como en Mateo capítulo 8, versículos 7 y 8. Le dice Jesús, yo iré a curarlo. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. En los evangelios, y solo en las páginas de los evangelios, el pueblo de Israel y Judea reconocía que Jesús es el Señor, excepto los administradores del templo de Herodes. Y como la historia la escriben los vencedores, siendo Jesús un Señor creado por Roma, es natural que el centurión lo reconociera como tal, convencido del poder de su Señor para sanarle a su criado sin necesidad de ir a verlo. Además, siendo militar romano, le llama a un ciudadano judío Señor y le confiesa que es indigno de recibirle en su casa. La enorme fe del centurión romano contrasta con la incredulidad de Israel. En el afán de ampliar el señorío de Jesús el Galileo, nada frena la pluma del evangelista. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, dice lo siguiente, y les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos pone en boca del Galileo para que se manifieste como el Señor del Sabbat, el Señor del séptimo día, del día de reposo, el Señor del día de descanso semanal judío. Pero la mención del evangelista es contraria a la ley judía establecida en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice allí, guardarás el día del sábado santificándolo como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Según esta norma, el sábado es un día consagrado al Dios Yahvé, en que no debía hacerse ningún tipo de actividad, porque su objetivo es que el pueblo descanse, incluyendo a los esclavos de los israelitas, los animales de carga y de tracción y los extranjeros residentes. Jesús y sus apóstoles desafiaron la norma, arrancando espigas de los sembrados a la luz del día y en pleno sábado. Por esa infracción de la ley fueron criticados por los fariseos, los eternos adversarios del Galileo. Los apóstoles también reconocían a su maestro como el Señor y así le decían. Y Jesús les confirma que está bien dicho, porque realmente Él es el Señor y no el Dios Yahvé. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 13, dice Jesús, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. En otra ocasión, Jesús se encontró con un ciego a quien le había devuelto la vista. Juan 9, 36 al 38, respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, él es.
Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. El no vidente que recuperó la vista con la intervención del milagrero Galileo reconoció que Jesús es un Dios y por tanto le llamó Señor, propietario o dueño y le adoró. Sobre el acto de adoración, Jesús no se opuso ni cuestionó ni prohibió, porque el escritor decidió que el Galileo se manifieste como un Dios, como el Señor de Israel. Esta escena está en contra de la creencia judía y viola al menos dos leyes atribuidas al Dios Yahvé. Primero, que el Dios Yahvé es el Señor de los israelitas, proclamada en Deuteronomio 3:24. Oh Adonai Yahvé, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu fuerte mano, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas? Segundo, que el Dios Yahvé es el único Dios de la nación de Israel, según Deuteronomio 6:13-15. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. A la luz de esta norma, el Señor Jesús es un Dios romano y por tanto, para los israelitas, Jesús es considerado uno de los dioses ajenos, un Dios de otro pueblo. Otro texto que viola estas dos leyes es la declaración del apóstol Tomás y la aceptación del Galileo cuando fue llamado Dios. Evangelio de Juan 20:28 y 29. Dice allí que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús el Galileo usurpa los atributos de Yahvé, usurpa al adoptar el título de Señor o dueño del pueblo de Israel y al aceptar que le llamara Dios, sin rechazar ni cuestionar ni corregir. Muy bien, antes de terminar, escuchemos al político y teólogo de Tarso de Cilicia. Primera de Timoteo 2, versículos 6 y 7. Escribe allí Pablo, porque él se entregó a muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por él a su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Pablo reproduce la leyenda de la esclavitud y la liberación de Egipto por el Dios Yahvé. La escena también se desarrolla en una economía de trueque, en que se entrega la vida de un individuo a cambio de otro o de otros. La vida del personaje Jesús de los Evangelios es entregada a la muerte para que otros vivan o sean salvos. Esta es otra puerta de acceso a la salvación en el mundo grecorromano, donde el costo era muy elevado. Por eso Pablo lo cotiza gratuitamente con tan solo creer en el héroe mitológico de su relato alegórico. Pablo declara haber sido nombrado mensajero y apóstol para anunciar esta creencia, con el especial encargo de enseñar a los gentiles. Claro está, que los judíos nunca creyeron en el antimesías creado por la pluma romana, con el título irónico de Salvador y Señor de Israel. Y por tratarse de una vulgar historieta, arropada con la religión y abrigada con la teología política, Pablo tiene que subrayar que lo que dice es cierto. Y porque sabe que está mintiendo, debe resaltar a sus lectores que no mienten. En otra epístola, Pablo fue mucho más enfático sobre la misma ideología. Tito capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice Pablo, él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad.
que nadie te desprecie. Pablo sigue mintiendo porque la maldad no desapareció de la vida de los seguidores de su Cristo y de su doctrina. Adoptan la nueva idea religiosa y emplean un nuevo discurso, pero la conducta se resiste al cambio profundo y son vistos como hipócritas al fingir una transformación inexistente con el fin de ganar adeptos para su movimiento. La buena voluntad es insuficiente para erradicar la propensión al mal, inherente a todo ser humano. Tampoco se puede eliminar con el ideal de pureza, ni con oración, ayuno o penitencia, porque es imposible cambiar la naturaleza humana. Por tanto, la supuesta limpieza es una ilusión, un estado inalcanzable por el ser humano. Por eso Pablo exige a Tito que enseñe con el método del palo y la zanahoria, animando y reprendiendo con la autoridad de un domador de animales de un circo. Además, añade que nadie le desprecie, porque una vez domesticada la oveja, confundirá el respeto con el miedo, produciendo sumisión. Y ese es el objetivo de la organización, cautivar la mente y controlar la conducta en nombre de la libertad en Cristo. En otra carta, Pablo afirma que los cristianos son propiedad de su Cristo. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Allí escribe Pablo: ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Por eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. El adepto al cristianismo de Pablo tiene un señor, tiene un dueño, un propietario, y es el Cristo de Pablo. El hombre libre, al tornarse cristiano, se torna esclavo del Cristo de Pablo, se vuelve un esclavo de la creencia diseñada por Pablo. Esto se observa claramente en Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice allí Pablo: ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pablo no puede ser más claro. Si se entregan a Cristo, esclavos son de Cristo. Pero si Cristo es solo un título y Jesús no es el Mesías, entonces el que se entrega al Cristo de Pablo se convierte en un esclavo de su doctrina. De ese modo, el hombre libre se torna cautivo de una ideología humana con etiqueta divina. Y para eliminar toda duda sobre la esclavitud ofrecida por el Cristo de Pablo, leamos Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Allí Pablo se está refiriendo a los esclavos diciendo: esclavos, obedezcan en todo a sus amos de este mundo, no porque los ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón temiendo al Señor. Todo cuanto hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor les dará la herencia en recompensa. El amo a quien sirven es Cristo. Le pido, por favor, que ponga atención a las afirmaciones de Pablo, porque escribe para favorecer a los amos, a los propietarios de los esclavos. Les ordena dos cosas: sumisión y buena disposición. En primer lugar, que sean sumisos a sus propietarios, que obedezcan a sus dueños, teniendo miedo del castigo del Cristo creado por su pluma. De este modo, el Cristo de Pablo opera en la mente del esclavo creyente como un policía invisible, como el dios Horus de la mitología egipcia, el ojo que todo lo ve. En segundo lugar, que cumplan bien sus deberes, que empleen todas sus fuerzas, que se convenzan de que todo cuanto hagan lo están haciendo para el Cristo de Pablo, quien se merece lo mejor de cada esclavo. Además, según Pablo, su Cristo les recompensará con la herencia en los cielos,
después de vivir y morir como esclavos. Termina reiterándoles que el amo a quien sirven es Cristo. De ese modo, el propietario o dueño del esclavo creyente desaparece de la escena. Si el propietario es una buena persona, los esclavos creerían que están siendo bendecidos por el Cristo de Pablo, olvidando la condición inhumana al que están sometidos. Y si el propietario de los esclavos es un hombre malo, se consolarían pensando en las recompensas que le ofrece el Cristo de Pablo y mantendrían el mismo nivel de sumisión y disposición inalterables. En cualquier caso, el propietario es el principal beneficiario o beneficiado con la instrucción de Pablo. Note que al apóstol no le interesa si el propietario de esclavos es creyente o no, sino que el esclavo sea creyente, para que sea un objeto útil, sumiso y dispuesto, creyendo que sirve a un ser divino que le recompensaría todo su sufrimiento. Esto es una clara evidencia de cómo la religión está al servicio del poder político, del poder económico y del militar, diseñado para atrapar, domesticar y controlar a la gente. En la Biblia hebrea, el Dios Yahvé y su reino de sacerdotes son esclavistas. Y en la Biblia cristiana, Jesús el Galileo, el Cristo de Pablo y Pablo mismo están a favor de la esclavitud. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. Racionalizar la fe. Quise hacerme dueño y no esclavo de ella, y así llegué a la esclavitud en vez de llegar a la libertad en Cristo. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.